Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Creo que me oís bien. Bienvenidos a este nuevo webinar de Foro IA. Hoy es 22 de octubre, 9:30, y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es José Manuel de la Chica, que es Global Head of AI Lab en el Santander, con el que vamos a conversar sobre agentes IA y banca conversacional. Primero de todo, presentarme, soy David Carva, miembro fundador del Foro IA, y como pequeña intro, antes de empezar el diálogo con José Manuel, me gustaría hablaros un pelín de Foro IA para aquellos que todavía no nos conocéis. Somos una comunidad de aprendizaje, estamos formados por una serie de profesionales de diferentes sectores y de diferentes empresas, todos con el mismo interés y vocación, que es de aprender sobre tecnología de inteligencia artificial, de comprenderla, de divulgarla también, además sin ningún tipo de interés, ni económico ni por profit. Y fundamentalmente lo que intentamos hacer es, una vez que entendemos este ámbito, ver cómo se aplica a nivel funcional en tres ámbitos fundamentales: el marketing, la comunicación y la experiencia de cliente, sin dejar de pensar en el humanismo tecnológico y en el impacto social que tienen todas estas tecnologías, no solo en el ámbito empresarial, en las organizaciones, sino en la sociedad en general, ¿vale? Bien, una vez presentado lo que es Foro IA, me gustaría también compartir con vosotros que parte de nuestro trabajo es diseñar y crear herramientas que permitan a profesionales como vosotros, como nosotros, entender mejor este mundo de la tecnología de IA generativa y sobre todo su aplicación, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de los últimos recursos que hemos publicado y que son gratuitos, de acceso gratuito y de consumo gratuito para todos vosotros. El último ha sido sobre deepfakes, desinformación y amenazas híbridas, que lo lanzamos hace 3 semanas, donde además tuvimos la suerte de contar con el equipo de Vodafone y también de Santander para hablar de este reto, del reto que supone el uso de la inteligencia artificial por parte de los malos a la hora de poder hacer daño a nivel reputacional a las organizaciones y a nivel de fraude también. Y estuvimos hablando sobre el impacto que supone y qué herramientas tenemos para poder mitigar estos problemas, ¿vale? Antes del verano lanzamos otro paper muy interesante sobre cómo impacta la IA generativa en todo el proceso de marketing y operación de marketing. Este lo hemos hecho junto con la Asociación de Marketing de España. Y, como no, tenemos 2 papers ya lanzados sobre agentes de inteligencia artificial, que es de lo que va este webinar, ¿vale? No solo un paper que posiblemente conozcáis, yo os dejo, por cierto, el QR por si queréis acceder a la sección de recursos del foro donde tenéis toda esta documentación, sino que además otra de las cosas que hicimos junto con esta segunda versión del informe de agentes IA es que trabajamos sobre un asistente, un diagnóstico de madurez que podéis utilizar también de manera gratuita, que no es más que un sencillo GPT que tiene un wrapper con una interfaz y donde, a través de la exploración de 8 ejes que podéis ver ahí, pues lo que se facilita es un diálogo para, al final, daros una hoja de ruta y un pequeño diagnóstico. No es tanto el resultado, que es interesante, sino el proceso de reflexión que te proporciona el trabajar esos 8 ejes, ¿no? Son 8 ejes que os podéis imaginar son los ejes típicos en cuanto a implantación de este tipo de tecnología. Se habla desde la estrategia, que para qué y por qué, hasta el cómo voy a medir el ROI, el retorno a la inversión, si es con cash o es un tema de capacidades que voy a liberar, temas de plataforma de datos, plataforma tecnológica, transición organizativa, guardarraíles éticos, legales, etcétera. Entonces, os invito a todos a que lo exploréis en la sección de recursos. Y avanzando con el evento que tenemos esta mañana, haciendo una pequeña intro, en el último informe que hicimos de agentes IA, el que os mencionaba antes, mencionábamos que el interés de las organizaciones, y esto es algo que queremos contrastar hoy con nuestro invitado, con José Manuel, pues es interesante. Este es un informe de Deloitte donde se dice que el interés de las organizaciones ahora en torno a lo que es la implantación de este tipo de tecnología de agentes IA, pues está fundamentalmente enfocada a la capa de operaciones y de tecnología, curiosamente. Aunque sabemos que se están haciendo muchos pilotos en el área de marketing y atención al cliente. En el área de marketing, sobre todo en escalado de contenidos, porque es más difícil trabajar la capa de personalización si no tienes consentimientos y la capa de data bien montada. Y fundamentalmente en el área de atención al cliente para reducir los costes unitarios de transacción, ¿no? con tus propios clientes. A la derecha veis las áreas de foco y, curiosamente, justo en el centro tenéis un gráfico donde podéis ver cuáles son, digamos, los resultados sobre la expectativa que yo tenía de retorno, cómo se está comportando una vez que estoy haciendo estos pruebas de concepto, estos pilotos, incluso algún proyecto ya finalizado, ¿vale? Y en este aspecto os diría
que es precisamente en las capas de tecnología, operaciones de tecnología, software y ciberseguridad donde más impacto y más beneficios se está obteniendo, por encima de lo esperado, ¿vale? A partir de ahí toma decisiones estratégicas y, de hecho, en los consejos, en consejos de administración ya se está utilizando agentes de IA para dar soporte a decisiones estratégicas, incluso inversión o de M&A, etcétera. E incluso, como no, a partir de ahí atención al cliente, que es un, ¿cómo deciros? Es un mirlo blanco, básicamente, donde todas las compañías estamos mirando, marketing y ventas. Ventas quizá en último lugar hasta ahora porque hay una relación o una dimensión social bastante importante en el proceso de venta y de persuasión, ¿verdad? Pero todo llegará. Bien, en el segundo informe también comentábamos cómo vemos a futuro la relación entre marcas y entre clientes. Entonces, deciros que vamos a tener que empezar a pensar cómo rediseñar los itinerarios de cliente con nuestras marcas, porque realmente, por una parte, las marcas estamos creando infraestructuras para agilizar todo el proceso de atención y de venta, y por otro lado, los propios individuos que se digitalizan más rápido que las marcas ya están empezando a jugar con este tipo de tecnología, aparte de un alter ego, que es un agente que me va a ayudar en esa relación con las marcas, ¿no? Entonces, el diseño del Customer Journey va a cambiar radicalmente. Las decisiones de compra, que es el segundo elemento, van a estar cada vez más asistidas, lo cual va a ser muy interesante porque se va a reducir la carga cognitiva de los propios, de los compradores, ¿no? De los clientes, lo cual es interesante, reducción de fricción. Obviamente, cuanto mayor sea el enganche emocional que tienes con el producto, más voy a querer involucrarme personalmente. Cuanto menor enganche emocional tenga con el producto, con la marca, más voy a delegar en un agente. Eso va a suceder, seguro que así, aunque siempre va a un nivel de asistencia mínimo. Para las marcas esto es un reto y una oportunidad porque vamos a tener la oportunidad de tener un nivel de continuidad y de relevancia en la vida de las personas si lo hacemos bien con este tipo de tecnologías, que yo creo que va más allá de la compra ocurrente y un nexo ocurrente, sino que podamos tener una relación más continuada, pero obviamente aparecen dos retos fundamentales. Uno es el de confianza y ética, hasta qué punto somos capaces de dar transparencia, de dar explicabilidad de lo que hacemos, de poder auditar las decisiones que tomamos con este tipo de tecnologías. Eso es fundamental. Y luego el impacto organizacional, que yo creo que también vamos a hablar de esto con José Manuel, y es que desde el momento en que negocio puede empezar a hacer o a desarrollar tecnología con lenguaje natural, se rediseña el rol de la tecnología dentro de las empresas, ¿no? Y cuál es la relación entre tecnología y negocio, que yo creo que es un ámbito muy interesante. Dicho esto, siempre nos gusta traer estos webinars las últimas noticias que hemos tenido en los últimos 3 meses, y sí que os digo que esto es un no parar. De hecho, esta misma mañana tengo que modificar esta slide porque, como sabéis, ayer se lanzó el nuevo navegador de OpenAI, Atlas, que es la última noticia que veis en la tabla, y que tiene ya funciones, es un navegador con funciones integradas con ChatGPT y, como no, el modo agente va a estar presente. Yo lo estoy probando esta mañana y empieza a tener muy buena pinta. Pero bueno, como podéis ver, no voy a leeros todas las noticias una tras otra porque quiero dedicar más tiempo con José Manuel, pero como podéis ver, hay dos tipos de noticias aquí. Unas son las que hablan de plataforma empresarial de cara a las marcas, y ahí tenemos pues Adobe lanzando la plataforma de agéntica sobre Experience Platform, Google presentando un protocolo abierto de payments, bastante interesante porque es abierto, es open source y además están involucradas compañías financieras muy interesantes, desde American Express hasta Revolut, Mastercard, etcétera. Y tenemos, como no, a Salesforce ya integrando tanto OpenAI y Anthropic en su Agentforce 360, o Oracle haciendo lo mismo, que básicamente su suite de software empresarial pues ya está empezando a integrar agentes perfilados para ciertas funciones, tanto en su ERP como en su software de recursos humanos, como en su software de cadena de suministro, ¿verdad? Y luego las noticias de OpenAI. OpenAI es un no parar. Lo primero, en octubre, a principios de octubre, lanzó AgentKit o Agent Builder, que básicamente es una herramienta para generar workflows agénticos con llamadas a ChatGPT, muy parecido a lo que hacen Make, Zapier o N8N. Y a partir de ahí, pues bueno, el gran anuncio, el checkout instantáneo, todavía no está disponible en Europa, pero la idea es que esto esté expandiéndose en los próximos meses. Han desarrollado un nuevo protocolo, el Agentic Commerce Protocol con Stripe, y son capaces de rediseñar todo el funnel de compra realmente, porque en el momento en que tienes a un agente que va a ser capaz de eliminar toda la fricción del proceso una vez que tú tomes la decisión, claramente, y que te va a poder generar todo ese proceso en automático, estamos haciendo saltar por los aires todo el paradigma del funnel de compra, y
y de CRO, por supuesto. Walmart también se asocia y se sube a este carro diciendo que lo va a soportar en su chat, en su propia web, y que va a querer tener instant checkout. Y como no, pues bueno, lo último que hemos visto, Anthropic lanzando skills para sus agentes, sobre todo de cara a ofimática, tareas fundamentalmente de contenidos, presentaciones, hojas de cálculo y acciones de marketing. Y lo último que os decía, que es el nuevo navegador OpenAI, Atlas, que os invito a que os lo descarguéis los que tenéis Mac, porque solo está disponible para Mac, me temo, y que podéis probar si tenéis cuenta de ChatGPT. Bueno, esto es un no parar. Hoy tenemos además, como decía José Manuel, al que invito a que suba al escenario para poder decirle buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí, José Manuel. Te voy a pedir primero de todo que, bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que haces en Santander y, bueno, un poquito sobre ti para que la audiencia te conozca. Pues me presento brevemente. O sea, ahora mismo estoy liderando lo que es el laboratorio de innovación alrededor de la IA en Santander. Como sabéis, Santander está apostando y lleva apostando durante mucho tiempo, pero yo creo que ahora más que nunca por la transformación con la IA en el centro. Y claro, con todas estas cosas que están pasando, o sea, no hay más que ver las noticias, y además todos los que estamos dedicados a esto, pues es que vamos siguiendo al minuto, porque aparecen continuamente papers, modelos, avances, contraavances. Entonces, bueno, pues estar un poco como punta de lanza, como sitio donde se observa lo que está pasando fuera y se capturan oportunidades y se gestionan los riesgos para ayudar al banco a transformarse estando en la primera línea, pues es fundamental. Y eso es lo que intentamos hacer desde el laboratorio, o sea, de avanzadilla, de punta de lanza para estar preparados para lo que viene, que no es poco. Que no es poco, efectivamente. Totalmente. Oye, pues esta mañana comentaba además con Isabel, que por cierto, le doy crédito porque nos está ayudando con la emisión de este directo en LinkedIn, está entre bambalinas, y le decía que voy a tener que cambiar el ordenador porque es que no me da, o sea, no me da para todo el batiburrillo de herramientas y de historias que tienes que estar probando día tras día, la verdad que sí. Oye, primera pregunta que te quería hacer de cara a empezar a esta conversación, ¿no? En cuanto a estrategia global. Habéis publicado en vuestro blog, además lo hicisteis este verano de la mano de Ricardo Martín Manjón, vuestro director global de Data e IA, que queréis ser un banco nativo en IA. ¿Qué significa en la práctica esto para los equipos y bueno, y para los clientes, claro? Pues esa es muy buena pregunta, porque al final no deja de ser un mindset, y yo creo que aquí Ricardo lo tiene muy claro y está siendo un gran activo para acelerar esa transformación. No deja de ser adquirir un mindset distinto para enfrentarse a lo que viene. O sea, ahora mismo si hablamos con diferentes empresas, sobre todo grandes empresas, empresas sistémicas, las corporate, hay como diferentes aproximaciones. Están las que intentan enriquecerse con IA, o sea, las AI powered o powered by AI, que lo que intenta, pues eso, es meter vitaminas a cosas que ya están haciendo y con capacidades de IA. Luego hay otra aproximación que a nosotros nos gusta mucho y que creo que es fundamental también abrazarla, que es la de ser AI first, que eso ya a la hora de abordar cualquier problema o cualquier oportunidad, poner la data y la IA al principio de la conversación. O sea, yo creo que hay dos cosas que tienen que ser súper necesarias en este viaje. Poner las capacidades y las oportunidades que hay vinculadas a la data y la IA muy pegadas, que normalmente hablamos muchas veces de IA, pero nos olvidamos de los datos y son fundamentales. Ponerlos al principio, igual que, por ejemplo, la responsabilidad y la ética. O sea, son cosas que no pueden hacerse al final, dejarse para la última milla, sino que tienen que estar desde el principio. Cuando adquieres ese mindset y cada paso que das, cada transformación, cada operación, cada nuevo proceso, cada decisión que se toma en la organización, se hace partiendo de que la IA es un catalizador fundamental, pues te ayuda a reimaginar y reinventar las cosas con otro enfoque distinto. Eso, si se hace bien y se hace continuamente y se imbuye dentro de los equipos, de los negocios, de las personas, poco a poco hace que la empresa, la corporación, se convierta en una empresa que abraza el paradigma de nativos de la IA, AI native. Es verdad que una empresa que empieza from scratch, una startup o un neobank que empieza con el folio en blanco, pues tiene más fácil nacer con la IA en el centro. Pero eso no significa que las empresas que ya están funcionando, que son grandes corporaciones, tengan que renunciar a esa capacidad. Lo único que tienen es que transformarse y evolucionar.
¿Y cómo consigues convertirte poco a poco en una empresa nativa de la IA, aunque no seas una empresa nueva? Pues poniendo el paradigma iFirst en el centro de la conversación y empezando cualquier cosa que se hace, cualquier reunión, cualquier enfoque por, oye, ¿cómo puede la IA y los datos ayudarnos a hacer esto de otra manera? Y eso poco a poco cambia el ADN y el mindset de la organización. Para una compañía como el Santander, que en torno a 200.000 empleados y con huella global, entiendo que es un esfuerzo a nivel de cambio cultural, mindset, etcétera, interesantísimo, pero a la vez complicadísimo, ¿no? Entiendo que Totalmente. es un esfuerzo que implica todas las áreas y funciones de la compañía. Oye, una cosa que habéis anunciado recientemente es que vuestro enfoque es aplicar la IA con impacto tangible, o sea, evitando las modas, ¿no? O evitando cierto nivel de ocurrencias que a veces hay, es cierto que existen, ¿vale? Y habéis también empezado a lanzar de forma masiva copilotos. ¿Hay casos de uso que tengáis ahora de agentes IA donde digáis, oye, empezamos a hacer cosas, aunque sean internos o no sé si también de cara al cliente, empezamos a ver brotes verdes, empezamos a ver cosas que ya tienen impacto? ¿Tenéis algún ejemplo que quieras compartir con nosotros, si es posible? Sí, no, yo creo que es fundamental cuando se hacen este tipo de cosas hacerlo con un enfoque pragmático. Es verdad que hace 3, 4 años, o sea, porque fíjate que normalmente hablamos de ChatGPT como el punto de inflexión, que es noviembre de 2022, pero con IA generativa se empezaban a hacer cosas ya en 2020. O sea, no es algo que sea tan reciente. Entonces, en una primera fase más exploratoria, pues se podían hacer pilotos, pruebas de concepto, o sea, un poco ver hasta dónde llegaban las capacidades. Poco a poco, y en determinados casos de uso, porque aquí tampoco podemos ser binarios y ser de todo o nada, ya empezamos a ver cosas tangibles que empiezan a dar resultados. Y creo que tener un enfoque pragmático desde el minuto 1 es fundamental. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, separamos mucho lo que es, y por eso también se construye el lab, lo que es la exploración, la investigación, la prueba de concepto de cosas de más de frontera. O sea, y aquí ya no hablamos de chatbots, sino de cosas que están más avanzadas, de lo que es la implantación y los proyectos en producción que dan resultados y generan impacto y tienen métricas reales. Entonces, dentro de estos casos de uso, por ejemplo, los copilotos son fundamentales. Y esto engancha mucho con el paradigma del humano aumentado. Oye, si realmente conseguimos que a una persona, o que está de cara al cliente, o que está resolviendo problemas de ciberseguridad, o que está haciendo análisis de impacto, de gestión de portfolios, lo que sea, le damos una serie de herramientas que aumentan y amplían sus capacidades, pues de toma de decisiones, de tiempos, de reducción de costes, de time to value, del tiempo que tarda esa persona en generar un impacto real en el negocio, pues la verdad es que la exponencialidad del valor que somos capaces de generar se multiplica. Entonces, ya hemos visto cómo diferentes copilotos están dando buenos resultados. Desde copilotos, por ejemplo, que ayudan a las personas que están atendiendo a los clientes, a resolver incidencias, toma de decisiones, o sea, lo que es el servicio y la atención al cliente, que es mucho más rápida en tiempos de respuesta, mucho más directa, que además puede generar respuestas mucho más completas y en tiempo real, pues ahí ya se está generando un impacto positivo. Por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad, también somos capaces de encontrar problemas de manera mucho más predictiva y resolverlos antes y anticiparlos antes que como se estaba resolviendo hasta ahora. Y fíjate que el mundo de la ciberseguridad ya era un área que tenía mucho bagaje, o sea, tenía mucha experiencia con inteligencia artificial. Sin embargo, ahora estamos conectando los dos mundos, la inteligencia artificial clásica con el humano que gestiona esos procesos. Y, por ejemplo, en resolución inmediata de circunstancias, pues ahí tenemos varios asistentes conversacionales, varios chatbots funcionando en diferentes geografías. En México, en Latinoamérica, tenemos bastantes, en Portugal. O sea, tenemos diferentes casos de uso que ya están generando un impacto real y resultados positivos en métricas, tanto de cara al cliente como a nivel interno. Que yo ahí coincido bastante con lo que comentabas en los minutos previos, donde se está generando mucho valor es en los procesos, en las operaciones, en todo aquello que hace que los humanos interactúen con los sistemas y lo pueden hacer en tiempo real, en lenguaje natural y de manera mucho más exhaustiva y más valiosa.
Salió un informe, me acabas de recordar por lo que acabas de decir, que salió un informe ahora durante agosto del MIT donde se decían que, bueno, que bastante devastador, ¿no? Decían, no, muchísimos proyectos de IA agéntica, IA generativa, no están teniendo realmente retorno. Obviamente, aparte de mirar también que, bueno, que fue una encuesta bastante de andar por casa, el tema de medir y el medir retorno muchas veces se asocia con cash in, cash out, ¿no? O sea, cash adicional, reducción de costes, que significa cash out que te ahorra, ¿no? Yo creo que en muchos proyectos, no sé vosotros, no estamos ahí todavía, sino que estamos en liberar capacidad de los equipos, en generar unas dinámicas de aprendizaje, en reducir efectivamente eso que comentabas, cierto nivel de costes internos y de tiempos internos. Y creo que dentro de poco es donde sí que se empezará a ver este tipo de impactos que quiere ver un CFO claramente, que es, oye, ¿dónde está el cash? O sea, show me the money, dime exactamente cómo está el cash. Y esto es un tema importante. ¿Vosotros en este tipo de temas de medición, etcétera, tenéis un modelo propio? ¿Habéis desarrollado algún tipo de modelo o cómo lo estáis haciendo ahora? Pues a En nivel cuanto a la medición de impacto. sí, aquí yo creo que hay como dos niveles. Uno a nivel de medición técnica, que ahí lo que intentamos es pegarnos mucho a los estándares, porque al final tienes que ser capaz de comparar peras con peras y manzanas con manzanas, es decir, tenemos que ser capaces de comparar diferentes soluciones entre sí en cuanto a accuracy, rendimiento, fiabilidad. Y ahí intentamos pegarnos mucho a los estándares industriales, por homogeneizar las medidas. En cuanto a negocio, pues en negocio contamos con las variables típicas, desde la experiencia de cliente, porque también hay un mundo muy cercano a la experiencia de cliente que no tiene por qué ser conversacional. Y pongo por caso, por ejemplo, la automatización de los procesos de resolución de quejas o de conflictos, o de, imagínate, los cargos indebidos en una tarjeta, que normalmente son procesos que llevan mucho tiempo, llevan un margen de tiempo de horas en resolverse, y ahora podemos resolverlas casi instantáneamente. Entonces, hay mucho de velocidad, de mejorar el servicio, de reducir la fricción que comentabas, que al final se traduce en tiempos, en métricas de costes, en NPS, en satisfacción del cliente, pero intentamos trabajar con métricas estándar, tanto por la parte de negocio como por la parte de tecnología. No queremos crear una métrica nueva que solo sirva en nuestro ecosistema, porque al final estamos en un mundo complejo donde tenemos que ser capaces de compararnos con los demás. Entendido. Y hay un tema además que creo que se adiciona, y es el tema de, tú lo has mencionado, atención al cliente, experiencia de cliente. Aquí te quería hacer una pregunta porque habéis definido, o sea, habéis declamado clarísimamente, además en el blog también lo comenta Ricardo Martín Manjón, que queréis hacer banca conversacional. Y eso significa, bueno, pues entender cómo van a evolucionar los agentes virtuales hacia una banca, entiendo, más natural. En este enfoque, ¿cuál es vuestra perspectiva para que esto suceda? ¿Cómo lo exploráis a futuro? Pues aquí yo creo que sobre todo hay que explorarlo con mente abierta, o sea, y sabiendo que lo importante es hacerlo bien, no es tanto un tema de velocidad. Y yo creo que esto es algo que el challenge está a nivel de industria. En la banca conversacional, nosotros sabemos que es el futuro de la banca, es hacia donde hay que ir. Lo interesante es cómo se recorre el camino hasta llegar ahí y hacia dónde nos lleva. Ahora hay mucho debate en la industria de, oye, ¿cómo será la banca conversacional? Y en general la interacción conversacional entre las empresas y los usuarios. ¿Cómo será la interacción entre clientes humanos y la corporación? Está también la variable de, oye, cuando lleguen, y lo comentabas también en tu entrada, oye, ¿cómo será cuando lleguen los clientes artificiales, si los agentes son los nuevos clientes? ¿Cómo será la interacción con ellos? Igual hay que trabajar en dos líneas de conversación, con las máquinas y con los humanos. Pero además esto tiene retos nuevos. O sea, cuando hablamos de banca conversacional, pues imaginamos una conversación como la que mantenemos con un humano. Pero eso plantea muchos retos a la hora de generar una experiencia no solo buena, sino confiable. Sabéis que sobre todo con la IA generativa, que es la que facilita la conversacionalidad, pues entramos en el mundo de lo probabilístico. O sea, es muy complicado generar dos veces la misma conversación, con una explicabilidad, con una trazabilidad, con toda la confiabilidad que necesita un usuario. Y por tanto, todo ese viaje hay que hacerlo de manera progresiva.
Empezando por cosas como más atómicas. Pues pongo un ejemplo, no es lo mismo si tú llamas porque se te bloquea una tarjeta y lo que quieres es desbloquearle, lo que quieres es una solución rápida, o si lo que quieres es un asesoramiento en fondos de inversión o en ETFs. Entonces, hay que hacer un cambio progresivo y también ver cómo el propio cliente, porque nosotros, tú y yo estamos metidos en este mundo, pero somos también clientes, cómo también vamos definiendo lo que queremos el día de mañana y el tipo de experiencia que nos encaja mejor. Porque además, el propio espectro de clientes es muy amplio. No es igual un cliente o un usuario de la generación Z que un cliente clásico. O sea, la variabilidad del cliente también es distinta. Entonces, hay que hacerlo de manera muy exploratoria y muy confiable, empezando por cosas que aportan valor y son 100% confiables, cosas como más atómicas, pero progresivamente abriendo el espectro a nuevos tipos de interacciones, a interacciones que no solo van a nivel de texto, sino también a nivel de voz, y luego también alineados con lo que el cliente demanda, porque muchas veces, y yo creo que eso es una cosa que tenemos que ser conscientes, es que el propio cliente es nuestro beta tester en tiempo real. Estamos todos viendo un poco los nuevos collejillos de indias de los nuevos modelos conversacionales. Entonces, bueno, es un viaje de largo recorrido, pero lo que sí que tenemos claro es que vamos hacia un modelo conversacional 100%. Está claro. Y esto me recuerda mucho a que al final la fricción es enemiga 100% de la experiencia del cliente y de la conversión. Que al final, y la conversión no solo venta, es que un cliente haga contigo lo que ha venido a hacer, ¿vale? Sí. Y a mí me parece muy interesante ese modelo de que a veces la tecnología es buena para una organización porque abarata un proceso, pero genera más fricción. O a Sí. cierto tipo de cliente le puede generar más fricción. Estoy pensando en personas, por ejemplo, más mayores o en colectivos que no son tan tecnológicos. Oye, vosotros siempre habéis dicho, además, desde la digitalización, hace tiempo ya decíais, queréis ser un banco digital con oficinas, ¿vale? Entonces, vuestro modelo va a combinar IA y trato humano, y lo estás comentando tú ahora, ¿no? Entonces, ¿tenéis algún modelo o alguna referencia que puedas compartir con quienes nos están viendo sobre cuándo es mejor que un cliente trabaje o se enfrente a un agente virtual y cuándo es clave la intervención humana? Porque eso va a ser, yo creo, importantísimo a nivel de empatía en este tipo de diseño de journeys. Sí. Y además aquí hay un matiz, que es que no existe solo un tipo de cliente. O sea, si nos preguntamos, si te preguntan a ti o a mí, ¿en qué momentos preferimos una asistencia por una IA y en qué momentos necesitamos una conversacional? Más o menos lo tendremos claro. Pero si le preguntamos a otro tipo de clientes, igual nos plantean otro tipo de cosas. Hay determinados procesos, determinadas operaciones que sabemos por su complejidad o porque necesitan un acercamiento más humano, más de acompañamiento, que sabemos que tiene que hacerse más de la mano de las personas. O sea, donde casi por defecto la interacción es humana. Sobre todo cuando se pide consejo, orientación, acompañamiento. O sea, hay una necesidad más de ser escuchado y de recibir una respuesta personalizada. Que aquí no nos olvidemos que la personalización es fundamental. Sí. Y no hay mejor personalización que la que puede hacer una persona con otra, porque añade el componente empático, de experiencia y muy pegado al contexto. O sea, no es igual una conversación en una sucursal del centro de Madrid que en una sucursal de un pueblo, y no es lo mismo en una universidad de una persona de 20 años, en las sucursales que tenemos dentro de las universidades, que por ejemplo, la que podemos tener en una oficina de banca privada. Son experiencias distintas. Entonces, hay ya un primer espectro donde cuando se intentan resolver problemas, que ahí sí que vemos que lo importante es la velocidad, la ubicuidad, el aislarse del tiempo, donde el usuario lo que necesita es una respuesta rápida y que le ayuden ya. Entonces, ahí vemos que lo importante es resolverlo rápido y de manera multicanal. Y luego en aquellas interacciones en las que o por contexto o por necesidad de la persona se necesita un acompañamiento por una persona, pues ahí trabajar con el mundo de las oficinas o incluso de la llamada por teléfono. O sea, al final es un tipo de interacción que va a estar siempre disponible. Y además hay otro tema relevante, que es que incluso en las interacciones que hay a través de IA, siempre va a haber una supervisión humana del proceso por detrás. Nosotros, el paradigma de human in the loop, human on the loop,
el humano que puede entrar en cualquier momento y la supervisión humana, eso nunca lo sacamos de la ecuación. Porque incluso más allá de que podamos automatizar determinados procesos para eliminar la fricción, nunca van a quedar totalmente desconectados de la supervisión humana. Sí, porque además no hay mayor frustración que estar en un bucle automático donde no tienes un botón rojo para, por favor, quiero hablar con alguien porque no estoy en ninguna de estas casuísticas o porque realmente, como tú bien dices, no son sistemas determinísticos y tienen que Eso tener es. unos guardarraíles muy potentes para sacar al cliente de ese bucle si finalmente no hay una solución 100%. No he comentado antes, lo comento ahora, que al final vamos a dedicar 10 minutos a atender preguntas de todos aquellos que están siguiendo el webinar y que a través de el chat de comentarios, pues podéis formularlas, ¿vale? Para que José Manuel esté, al final, dediquemos 10 minutillos para ellas. Bien, te quería comentar algo que yo creo que es el santo grial de estos procesos de cambio y de gestión, que son las barreras y los aceleradores culturales y tecnológicos, en las grandes organizaciones sobre todo, ¿no? Porque tú has mencionado antes que una organización que empieza por base de clientes y por nivel de riesgo, pues tiene menos que perder y por tanto digamos que es más osada, ¿no? Pero una organización con la reputación y la huella que tiene Santander, pues es muy diferente, el juego es totalmente diferente. Yo te pregunto, ¿tienes algún aprendizaje que quieras compartir con nosotros de cuál ha sido el mayor obstáculo cultural o tecnológico que a lo mejor no habéis resuelto todavía, que estáis en ello, en este despliegue de agentes IA y qué factores consideras que son clave y que tienen en tu bitácora, ¿no? Sí, pues yo creo que uno de los grandes retos que tenemos las organizaciones es la transformación cultural. O sea, cuando hablábamos de transformación digital, siempre hablábamos de que la componían la tecnología, los procesos y las personas. Aquí las personas además son especialmente importantes, o sea, porque la tecnología ya no es algo que usas, la tecnología es algo que te acompaña en tu día a día. Hemos pasado, y hablábamos al principio de los copilotos, ahora, y sobre todo en determinadas áreas, ya no son tanto copilotos, sino incluso coworkers. O sea, es alguien que está trabajando contigo, que te ayuda a tomar decisiones, a hacer las cosas mejor, más rápido, y en el que tú delegas la actividad, pero no delegas la responsabilidad. ¿Eso qué implica? Dos retos. Uno, es ser capaces de traspasar el conocimiento, los aprendizajes, porque esto es como cuando llega una persona nueva a trabajar con nosotros, que puede ser la más preparada del mundo, la más inteligente del mundo, pero necesitamos darle cierto contexto y cierto bagaje para que lo que hace tenga sentido para nosotros. Y dos, ser capaces un poco de reinventar nuestro rol o lo que hacemos dentro de la organización. O sea, y ahí ha sido un viaje importante y donde entra mucho el componente humano. Desde ser capaces de dejar de lado nuestros sesgos humanos, porque hablamos mucho de los sesgos de la IA, ahora ya menos porque es algo que está mucho más trabajado, pero los sesgos humanos son complicadísimos y todos venimos con nuestro viaje, con nuestra mochila, nuestros sesgos, y cuando empezamos a trabajar con una IA, normalmente propagamos nuestros sesgos hacia cómo esa IA la involucramos dentro de nuestro punto de trabajo. Entonces, ha sido un reto importante, primero, que la gente entienda que la IA es un compañero de viaje. Segundo, ser capaces de analizar desde fuera, de dar un pasito atrás y decir, oye, ¿cuál es mi día a día? ¿Qué es lo que hago yo como empleado? ¿Qué es lo que hace este equipo? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se hace este proceso? Y reimaginarlo con la IA en el centro. Y luego transformarlo en algo nuevo, en lo que yo tengo un papel importante como humano, porque hay cosas que solo puede hacer un humano o que un humano puede hacer mejor, y otras cosas que puedo llevarlas a la IA, tengo que enseñarle a hacerlas, pero en el momento que le enseño a hacerlas, me acelera mucho más o genera mayor impacto. O sea, yo creo que ese punto de dar un pasito atrás, reinventar las cosas y reconstruirlas con el enfoque iFirst es súper importante. Pero en el momento que se hace, esto es como lo de las ilusiones ópticas, estas cuando te dicen, cuando lo ves ya no puedes dejar de verlo. Yo creo que en el momento que lo ves y das el paso adelante, tienes un momento de epifanía que dices, vale, ya esto encaja en mi organización. Y en ese momento es cuando la IA empieza a aportarte valor y tú empiezas a encontrar un valor nuevo como humano dentro de la organización. Yo creo que ese es el reto principal al que nos enfrentamos todos, reinventarnos en la era de la IA. Has dicho dos cosas que son fantásticas y es verdad. O sea, cuando se incorpora una persona a la organización hay que darle contexto y memoria, o sea, entrenamiento. Y luego, por otro lado, es un coworker, no un asistente, no un copiloto. Has llamado coworker y hacia ahí van
Muchos Sí. de los diseños organizativos de futuro van hacia eso, de cómo podemos hacer que yo reinvento mi rol en base a este nuevo sistema, a esta nueva operación totalmente. Con el anterior invitado que tuvimos antes de verano, con Federico López Esquivel, él nos contaba que cuando implantaban la tecnología en atención al cliente, en VoiceMod, resulta que el reto no fue tecnológico. El reto fue cómo hacer que los responsables o los supervisores entendieran que su reto ya no era la operación, sino diseñar la operación con esta tecnología. O sea, era un cambio total de paradigma para ellos, ¿no? Y eso es lo que más costó hacer, ¿no? Y yo creo que es un poco prueba por ahí, ¿no? Cómo diseñas tu propio rol, ¿verdad? 100%. Oye, hay un tema también importante que está dentro de, yo creo, el pensamiento de todos y es la gobernanza, ¿no? Y también la confianza, ¿no? Yo creo que son dos cosas importantes, ¿no? Y, joder, en una organización como el Santander, que sois una organización compleja y grande, ¿cómo se gobierna ahora mismo? O sea, ¿cómo se decide? ¿Cómo se prioriza? ¿Cómo se toman decisiones de implantar ciertos casos de uso, ciertas tecnologías base, etcétera, etcétera? De manera responsable, de manera segura, como tú has dicho, y sin perder, que esto es importante, la confianza de los clientes. Claro, experimentos con gaseos. Totalmente. No, el gobierno es fundamental. O sea, yo creo que hay dos cosas que son relevantes. Primero, tener un gobierno que cubra toda la organización, porque la principal diferencia que yo veo con el impacto, esta primavera de la IA que estamos teniendo de gran impacto respecto a otras olas tecnológicas que hemos tenido, es que es muchísimo más transversal. O sea, creo que hay dos puntos clave. Uno, la transversalidad. O sea, no deja nada sin tocar, desde los equipos de procesos, de gestión de portfolios, de experiencia de cliente, marketing, regulación. O sea, no hay un proyecto, no hay un área, un equipo, un rol que no pueda sacar algo bueno de la ola de la IA. Y dos, la velocidad a la que están pasando las cosas y la baja barrera de entrada. O sea, ninguna de las tecnologías que teníamos hasta ahora podía utilizarse simplemente abriendo un navegador y escribiendo una URL. Entonces, esa transversalidad, esa baja barrera de entrada y esa velocidad de crecimiento, pues es un reto si no tienes un modelo de gobierno sólido, transversal a toda la organización, que además sea escalable y que además esté abierto al cambio. Porque el contrapeso de un gobierno demasiado rígido es que no permite a la organización adaptarse. Entonces, nosotros a nivel de gobierno lo que tenemos claro es que hay que tener una estrategia central y ahí, como comentaba Ricardo Martín Manjón, tenemos una visión transversal de cómo la IA tiene que transformar al grupo y cómo tiene que coordinarse de manera transversal y centralizada. Y luego eso es muy top, ese gobierno es muy top-down, porque tiene que trasladarse a cada capa, a cada dominio de negocio, pero al mismo tiempo tener muchísima capilaridad. O sea, ten en cuenta que estamos hablando, cuando hablamos no solo de la IA y de los modelos, sino sobre todo de la revolución agéntica, cada agente es un challenge nuevo, algo que está apareciendo en la organización y que además plantea dos retos. Uno, que es capaz de razonar por sí mismo, que esto era algo que no se planteaba. Y aquí, si entramos en el tema de razonar con los más puristas, podría haber muchos matices, ¿vale?, de lo que tenemos que razonar. Pero en el fondo está razonando, está tomando decisiones y, oye, es una inteligencia más que no es humana, que está haciendo cosas, que es capaz de actuar y que además es probabilística. Entonces, necesitamos que todo lo que se hace a bajo nivel esté controlado, esté gestionado, sea confiable y no haya ninguna zona de grises, ¿no? No puede haber un shadow IT vinculado a los temas de la IA, porque a las clásicas interacciones que tenemos con cualquier tecnología, pues aquí acabamos aplicando una capa más de complejidad porque tenemos algo que empieza a pensar por debajo, que empieza a razonar. Entonces, yo diría que a nivel de gobierno es muy top-down, muy transversal, cubriéndolo todo, muy completo a la hora de no dejar zonas grises, que como lo estamos planteando, pero sobre todo muy organizado con un funnel de innovación para que también podamos adaptar los cambios. Por eso también el rol del laboratorio, o sea, para que podamos experimentar en zona controlada, podamos adaptar las innovaciones, podamos escalarlas rápido y podamos ponerlas en marcha de manera confiable. Porque lo que sí tenemos claro en nuestra línea roja es que todo tiene que ser confiable, seguro y robusto desde el punto de vista de la
de la ética y la regulación. Eso es un must. No, y además estoy de acuerdo contigo en que tener un laboratorio, como comentabas, que desde ahí parte, digamos, ideas, iniciativas, etcétera, te da una especie de sosiego en cuanto a que no estás presionado por el ROI, por el retorno, puedes tener un espacio de I+D que es fundamental, yo creo, en este tipo de cosas. Y luego ya lo metes en gobierno y a partir de ahí ya hablamos del ROI y hablamos de tal. Pero cuando mezclamos conversaciones de I+D con ROI es cuando nos volvemos todos locos, porque las Totalmente. expectativas que generan son tremendas y hace pues, que los equipos también no entiendan exactamente qué les estamos pidiendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, quiero dejar unos minutillos para el final, para preguntas, pero sí me gustaría comentarte o preguntarte visión a futuro, o sea, 2030, o sea, ¿tú cómo visionar? Imagínate que piensa ahora sin barreras, ¿no? Fuera de la caja. ¿Cómo visionarías tú a futuro? ¿Cómo crees que puede ser este nuevo futuro de banca conversacional donde los clientes interactúan directamente con agentes del Santander? ¿Qué cambiaría o qué crees tú que puede pasar? Pues es un reto complicado, pero yo creo que vamos a un modelo muchísimo más fluido a la hora de interactuar entre los clientes y las corporaciones a nivel de banca o me atrevería a decir de casi cualquier servicio. Creo que se van a diluir mucho las barreras y vamos a ver nuevos modelos de interacción, nuevas experiencias de usuario. No estoy seguro de si van a ser completamente conversacionales o no. Creo que vamos a ir a un modelo más híbrido. O sea, ahora se está hablando mucho del mundo post-aplicaciones móviles. O sea, seguramente las aplicaciones no desaparezcan, pero van a ser de otra manera. Igual estamos hablando ahora mucho de los call centers, pero igual dentro de 5 años, de 10 años, oye, pues el concepto de call center incluso se ha redefinido. O sea, creo que tenemos que partir de que estamos reinventando todos los canales que teníamos entre los humanos y las organizaciones. Y yo creo que eso va a ser radicalmente distinto. Creo que además va a haber una experiencia mucho más transversal a la hora de comunicarse con la organización. Siempre hablamos, tradicionalmente en las corporaciones siempre hablamos de la multicanalidad o de la omnicanalidad, como si tuviéramos diferentes canales para hablar con una empresa, pero en realidad tenemos conversaciones distintas. Yo creo que las conversaciones van a tender a unificarse. O sea, va a ser tu relación como cliente con tu banco o con tu empresa, pero no vas a tener N conversaciones distintas desagregadas. Va a ser un mundo más personalizado y además hiperpersonalizado. A mí una palabra que me gusta y me da mucha rabia porque está muchas veces muy quemada, que es la hiperpersonalización. Para mí la hiperpersonalización de verdad es cuando si una empresa tiene 10 millones de clientes, genera 10 millones de experiencias distintas, porque no hay dos seres humanos iguales. Entonces, yo creo que eso va a ser mucho más cercano gracias a la IA. Y luego creo que uno de los grandes cambios es que los agentes, y aquí ya podemos entrar con terminología, tanto entramos, casi tocamos el mundo de la robótica, agentes autónomos, sistemas inteligentes, van a convertirse en los nuevos clientes. O sea, vamos a poder delegar en ellos. Hay una tendencia que a mí me interesa mucho, que es la do it for me economy, que es, oye, ¿para qué lo voy a hacer yo si lo puede hacer una IA por mí? Y eso va desde escribir un correo a gestionarme mi cartera de inversión, pedirme los préstamos o hacer la compra en el supermercado. Entonces, en el momento que eso vaya construyéndose, pues nos vamos a encontrar que el que va a tomar decisiones no va a ser el humano, sino la IA en la que el humano está delegando sus decisiones. Entonces, si tenemos a agentes tomando decisiones en nombre de los clientes, pues igual tenemos que hacer campañas de publicidad para esos agentes porque son los que nos van a encontrar. Son los primeros que están chocando con esto y seguro que lo tienes en el radar, todo este pivotaje que está habiendo del SEO al GEO y el AEO. Comentabas ayer los navegadores, pues la siguiente ola es que los chats se conviertan en navegadores. Igual en 5 años son los sistemas operativos. Yo creo que ese cambio va a ser mucho más profundo de lo que nos creemos. Entonces, yo creo que lo interesante es que estemos preparados para navegar la ola. O sea, no sabemos a dónde nos va a llevar, pero tenemos que surfearla bien porque la ola no la podemos parar. Podemos aprender a surfearla. Jolín, la verdad es que este tipo de cosas obviamente nos hace reflexionar un montón, José Manuel. Yo te haría una última pregunta antes de pasar a las preguntas que hay en el chat. Y es, si tuvieras que dar algún consejo, aunque sea ya a nivel incluso más personal, ¿no? De cómo afrontar otra compañía, otra empresa de servicios, ¿vale? Cómo afrontar este despliegue de agentes
¿Tú qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? Si tienes alguna regla de tres o algún decálogo. Sí, no, pues mira, a ver, yo le diría, creo que hay que equilibrar, a la hora de tomar decisiones hay que empezar por aquello que ofrece resultados minimizando los riesgos. Y lo comentabas tú muy bien, por ejemplo, en el desarrollo de software, en la construcción de software, en la generación de contenidos, los resultados están siendo muy, muy buenos y el riesgo es súper controlable porque al final tienes a gente especialista que está supervisando. Yo le diría que empiece por lo más robusto y lo más testado, desarrollo de software, procesos, operaciones, cosas controladas. Le diría que no pierda de vista que esto es un sistema probabilista, que evidentemente hay maneras para gestionarlo y para controlarlo, porque que sea probabilista no quiere decir que nos la juguemos. Incluso cuando tienes una accuracy de un 96%, oye, pues a lo mejor hay un 4% que no está tan claro. Y eso se puede solucionar, se puede remediar. Pero que lo tenga en cuenta, que es un sistema probabilista. Lo tercero, le diría, el contacto con el cliente puede parecer el punto más rápido de entrada, pero es en el que tenemos que ejercer una mayor responsabilidad. O sea, y mi consejo sería que no tenga prisa en eso. Es mejor tener una experiencia sólida, robusta y garantizarle al cliente una experiencia buena y segura que intentar correr con un chat que no va a resolver los problemas o que puede generarnos fallos o una mala experiencia. No jugársela en lo conversacional y en lo que involucra al cliente. Y mi cuarto consejo sería estar aprendiendo siempre. O sea, esto puede ser bastante agotador. Yo creo que a ti y a mí nos encanta esto y somos devoradores de noticias y testadores de cosas y un poco pioneros de lo que está pasando. Pero es verdad que tienes que mantenerte muy al día y de lo que está pasando y luego ser capaz también de separar el grano de la paja y la señal del ruido. Porque lo que pasa también en estos momentos de hype es que nos llega mucho ruido que nos puede despistar. O sea, a mí hay una cosa que me da mucha rabia, con esto acabo, que son Sí. los temas binarios. Es, oye, no sé, seguro que te ha pasado a ti, oye, ¿estamos en un momento de hype o esto es una burbuja? O esto va, o sea, es como o todo o nada. Pues no, hay grises, hay cosas que van a funcionar, cosas que ya están dando resultados, cosas que están madurando, porque estamos al principio del viaje y necesitamos evolución tecnológica. Quedarnos en los grises, ponerle mucho criterio, no dejarnos llevar por nuestros sesgos y aprender cada día. Muy bien, pues está claro, ahí quedan esas cuatro pautas. Yo estoy 100% de acuerdo con ellas, estoy totalmente de acuerdo, la verdad que sí. A veces hay mucho parálisis por el análisis, pero también lo contrario es un error, ¿no? El lanzarse a la aventura sin tener en cuenta qué impacto y qué valor aportas, ¿no? Por ser modas Eso es. tecnológicas. Oye, estamos llegando al final, nos quedan unos 9 minutillos. Voy a mirar en comentarios qué preguntas hay. Animo también a que aquellos que nos están viendo que añadan aquellas preguntas que crean que sean relevantes. Y creo que tenemos aquí una primera de Paula Valverde que decía, ¿en qué medida? Yo creo que quieren que te mojes más con los KPIs, me parece a mí. ¿En qué medida los chatbots que has comentado de atención al cliente han afectado a los KPIs internos que comentas y qué KPIs impactan más? No sé hasta qué punto puedes compartir algo, pero bueno, ahí está la pregunta. Sí, bueno, hay un tema que es el más obvio de reducción de costes. O sea, que ya puedes tener un impacto claro, pues, un chatbot bien montado, porque además es un tema de saber dónde lo colocas y qué problema resuelves. Pues puede generar un impacto, una reducción de costes perfectamente del 10, del 15%, pero además es una métrica que no tiene valor por sí misma solo, sino que normalmente cuando reduces el coste, estás reduciendo el tiempo que tarda un cliente en ser atendido, la experiencia de cliente, porque si en lugar de estar, imagínate David, 3 minutos escuchando, si es esto pulsa 1, si es esto pulsa 2, te preguntan, oye, ¿qué es lo que necesitas? Y te enrutan directamente, tu experiencia 100%. también mejora. Entonces, tiempos de atención al cliente, también la experiencia, cómo se valora por parte del cliente y, por supuesto, también un tema de costes. Acabas de hablar además en un punto que es un caso de uso que está súper on top en temas de impacto, que es desambiguar. Sí, Porque la es verdad detección que de el intenciones, proceso, justo. eso es, el intent es fundamental, porque eso, Sí, eso de que te metan en un bucle de marque 1, marque 7, marque 10, no, te digo lo que quiero y a partir de ahí tú marcas, para que nos entendamos. Pero bueno, totalmente. hay otra pregunta por aquí
que me parece interesante y es este tsunami de IA generativa no nos está llevando, casi sin darnos cuenta, a que muchas cosas que se podrían resolver con la IA clásica, el famoso Machine Learning y similares, ¿no? Y hablemos de IA clásica, ¿no? Básicamente estamos resolviendo o matando moscas a cañonazos en ocasiones cuando hay cosas que con un algoritmo, un modelo bayesiano y cosas de estas se pueden atacar perfectamente. A ver, yo creo que ese es el problema que suele aparecer recurrentemente cuando aparece una tecnología con potencial y se genera mucho ruido al final. Yo recuerdo perfectamente cuando tuvimos la ola de blockchain y Web3, que se acababan haciendo cosas centralizadas con una blockchain y decías, oye, no estamos entendiendo nada. Ahí es donde es súper importante el criterio. La IA no tiene por qué aportar valor en todo. Hay muchos problemas que no estaban resueltos y que la IA puede resolver y hay otros que los puede mejorar. Normalmente implica reinventar, rediseñar el proceso. O sea, no es enriquecer el proceso con IA, que sí, hay casos en los que puede pasar eso, pero son residuales, sino que implican rediseñarlo. Pero ahí es donde entra mucho esto que hablábamos del gobierno y del criterio a la hora de decir, oye, este problema que tenemos, ¿tiene sentido realmente hacerlo con este enfoque? Y tener un criterio muy claro. Si matamos moscas a cañonazos, intentamos resolver, tenemos un martillo para todos los clavos, pues eso no va a funcionar. O sea, de hecho, en la encuesta esta comentabas del MIT, donde decía que el 95%, aparte de cómo estaba hecho la encuesta, que es como muy debatible, había un poco un tema de esto. Oye, esto no va ni de experimentar, ni de solucionarlo todo con IA. Vamos a poner el foco en las cosas que realmente nos mueven la aguja. Y otras que sin IA en el camino ya funcionan muy bien porque son procesos de automatización clásicos. O sea que 100%, hay sentido común. 100%. Y gestión de expectativas también, efectivamente, Totalmente. porque es fundamental que incluso, bueno, pues los equipos de financieros entiendan la tecnología para entender hasta qué punto se le puede pedir qué retornos, ¿no? Y en qué estado estamos en cada momento. Pero está claro que sí. Tengo aquí otra pregunta de Isabel que nos dice, pensando en la parte humana, y yo creo que casi va a ser la última por la hora que es, dice, obliga el diálogo entre muchos departamentos diferentes, la propia implantación de la tecnología, tú lo has comentado porque es muy transversal. ¿Qué desafíos encontráis cuando tienen también que dialogar con los equipos? Esta está bien tirada, ¿eh? Ciber y legal. Ciberseguridad y legal, efectivamente. Porque es verdad que cuando implantas este tipo de tecnologías estás aumentando la superficie de contacto con tu stack tecnológico de cara a los buenos, pero también a los malos. Sí. Entonces, y luego el tema legal ya es otra historia muy interesante, sobre todo en Europa. Sí. No, yo creo que al final es un proceso de evolución. O sea, yo creo que igual que cuando empezamos a trabajar con Big Data, cuando se hizo el cambio a la cloud, pues hubo que hacer un upgrade de la gente que estaba trabajando en los equipos de legal, de compliance, para adaptarse a la nueva realidad. En el mundo de la IA pasa exactamente lo mismo. O sea, yo creo que los equipos de legal y ciber son muy interesantes porque, por un lado, son agentes del cambio, nos ayudan a que todas estas cosas se hagan y se hagan con velocidad, pero con responsabilidad. Pero al mismo tiempo son equipos que están siendo muy transformados por la propia IA. Entonces, si se hace bien, se crea casi un círculo virtuoso. Estos equipos mejoran su día a día y al mismo tiempo ayudan a que la adopción se haga con sentido, con un retorno, pero también con el máximo de confiabilidad. La parte buena es que en los bancos ya teníamos mucho trabajo hecho con esto. Claro. O sea, de hecho, por la parte legal y de compliance hay muchas empresas que están llegando ahora con la AI Act, pero nosotros ya teníamos ahí un bagaje. Entonces, pues, yo creo que la parte interesante es que los bancos ya teníamos muchos deberes hechos, pero aún así hemos hecho un upgrade para tenerlos hechos para el futuro también. Sí, porque la capa de data, como has mencionado antes, conlleva todo esto. O sea, cuando hablas del gobierno del dato, tienes que hablar de legal, tienes que hablar de privacidad, de consentimientos y también de la parte ciber. Eso, vamos, Eso es. o sea, tiene que venir by default, ¿no? Como diríamos. Sí. Igual que muchos temas de explicabilidad y demás, pues estaban ya resueltos dentro de la banca. Sí. 100%, 100%. Pues, José Manuel, estamos ya casi fuera de tiempo. Nada, solo
primero de todo, agradecerte tu generosidad y tu tiempo, A ti, ¿vale? No placer. solo ahora, sino que hemos estado persiguiéndote estas últimas semanas para poder organizarlo. Un Ha placer. sido un verdadero placer. Para mí, desde luego, se me ha hecho corto. Yo creo que la audiencia te aseguro que también. Y lo veo por los comentarios que hay en el chat. Sabéis, y lo digo para todos aquellos que nos estáis viendo, si habéis llegado tarde o tal, la sesión se ha grabado, con lo cual estará disponible. Y nada, os invito a que estéis atentos a próximos webinars. Y de nuevo, José Manuel, mil gracias, un placer A y feliz vosotros. día para todos. Igualmente. Buen día. Un abrazo a todos.